En una carta dirigida a Schmidt en 1890, Engels, indignándose de la fatuidad del periodista reinante entre los jóvenes literatos metidos en el partido, pero que no se toman el trabajo de estudiar seriamente la teoría, escribía: estos señores se imaginan siempre que para los obreros cualquier cosa está bien. Si ellos supieran cómo a Marx sus mejores cosas le parecían todavía insuficientemente buenas para los obreros, como él consideraba un crimen ofrecer a los obreros algo que no fuera lo mejor. Marx escribía, dice Paul Lafargue, únicamente con la intención fija de difundir los resultados de sus investigaciones y con la decisión firme y precisa de dotar de fundamento científico el movimiento socialista, el cual hasta él se perdía en la niebla de la utopía. Marx intervenía públicamente con un objetivo único: contribuir al triunfo de la causa de la clase obrera, clase cuya misión histórica es instaurar el comunismo una vez tomada en sus manos la dirección económica y política de la sociedad. La historia del trabajo de Marx sobre el capital es particularmente instructiva. Según su propio sistema, adoptado como método de trabajo de investigación científica, Marx, antes de publicar su obra, escribía una serie de grandes trabajos preliminares a modo de monografías, no para su publicación, sino para esclarecerse las cuestiones a sí mismo. Las monografías escritas por Marx al comenzar su trabajo sobre el capital llenan 7 cuadernos que suman cerca de 50 pliegues de imprenta. Este es el primer esbozo de crítica de la economía política hecho únicamente como comienzo de una investigación de mayor envergadura. Para este trabajo, que comenzó a escribir en 1857, Marx realizó a partir del año 1843 un gigantesco trabajo preparatorio de investigación científica, acumulando un material colosal previo para cada uno de sus trabajos, notas, resúmenes, estadísticas y toda clase de cálculos, esbozos en borrador, bibliografías, etc. Marx ordena cuidadosamente todo este material para poder utilizarlo fácilmente en el trabajo sucesivo, haciendo un índice detallado. Con este mismo objeto traza, además, el índice del manuscrito original. En 5 años de trabajo, desde 1843 hasta 1847, Marx estudió y analizó críticamente toda la literatura económica fundamental. No debemos olvidar que al mismo tiempo Marx se ocupaba seriamente del estudio de los materiales y documentos de la Revolución Francesa sin interrumpir su labor en el terreno de la filosofía. A esta época corresponde precisamente el trabajo conjunto de Marx y Engels, que da por resultado 2 libros: La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica y la Ideología Alemana. En 1847 Marx escribe Miseria de la Filosofía, dirigida contra las concepciones pequeño-burguesas reaccionarias de Proudhon, exponiendo ya en esta obra el análisis materialista de la economía burguesa. En el otoño de este mismo año, Marx dicta su histórico curso sobre el tema, Trabajo asalariado y capital. Y por último, en este mismo año de 1847, Marx y Engels, por encargo de la Liga de los Comunistas fundada por ellos, escriben el célebre Manifiesto del Partido Comunista, el cantar de los cantares del marxismo, como lo llamó Stalin. En esta misma época, Marx escribió numerosos artículos para una serie de periódicos y para la revista Anales franco-alemanes. Tal fue a grandes rasgos la actividad de Marx en los años en que comenzó el trabajo preparatorio para su obra fundamental, El Capital. El método de trabajo científico histórico elaborado por Marx exige, antes de proceder a la exposición de las conclusiones y de la síntesis, el perfecto dominio de todos los materiales que se refieren al problema.
La investigación, escribe Marx, debe asimilar detalladamente el material, analizar las diferentes formas de desarrollarlo, proseguir su concatenación interna. Y únicamente después de terminado este trabajo puede ser representado en debida forma el movimiento real. Marx consideró posible publicar su trabajo Contribución a la crítica de la economía política, que constituye una exposición de los 2 primeros capítulos del primer tomo de El Capital, únicamente después de 15 años de estudio y elaboración crítica de la literatura económica. Para la preparación de estos 2 primeros capítulos, Marx reunió no menos de 200 pliegos de imprenta de notas de la enorme cantidad de literatura estudiada. Únicamente después de asimilar completamente y en todos sus aspectos toda la literatura sobre economía y escribir sumariamente los 3 tomos del Capital, publicó Marx, al cabo de 24 años de comenzado su trabajo, el primer tomo de El Capital. La angustiosa situación material de la familia de Marx exigía de él un gran consumo de energías para ganarse el sustento. Si se tiene en cuenta, además, el inmenso trabajo que realizaba como jefe y organizador del Partido Revolucionario y su lucha constante y tenaz contra las diferentes corrientes pequeño burguesas hostiles al partido, lo cual le sustraía gran cantidad de tiempo y energías, parece imposible que toda esta enorme labor preparatoria del Capital haya sido hecha por una sola persona. Pero, no obstante, Marx la hizo. Basta decir que, según datos incompletos, estudió y resumió más de 1500 libros para su obra El Capital. Marx se pasaba trabajando 10 horas diarias en la biblioteca del Museo Británico. En la carta a Wedemeyer del 27 de junio de 1851, Marx describe así su trabajo. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde me paso generalmente en el Museo Británico. El material que estoy estudiando es tan endiabladamente amplio que, no obstante todos mis esfuerzos, no conseguiré terminar el trabajo antes de 6 u 8 semanas. Además, constantemente se suman diversos obstáculos de orden práctico, inevitables en las condiciones londinenses en las que uno se ve obligado a vegetar. Pero, a pesar de todo, la cosa se acerca rápidamente al fin. Es preciso acabar de una vez, cueste lo que cueste. Para los demócratas simplones poseídos de la divina inspiración, naturalmente, este esfuerzo no es necesario. ¿Por qué estos afortunados se han de atormentar con el estudio del material sobre economía e historia? Todo esto es tan simple, como solía decir el honorable Willich. Todo tan simple, sí, en esas cabezas vacías. Son verdaderamente unos simplotes. En estas observaciones mordaces de Marx, dirigidas a los simplotes a los cuales todo les parece fácil y sencillo porque no sienten el menor deseo de atormentarse con un trabajo serio, podemos ver el elevado sentido de responsabilidad por el trabajo y de intransigencia consigo mismo que Marx poseía en alto grado, y que consideraba indispensable para cada trabajador científico. De la misma forma, mordaz, Marx en una de sus cartas a Engels se reía de Lasalle, el cual le comunicó una vez que estaba preparando una gran obra de economía política en la cual había decidido emplear 2 años. De mi exposición sobre el dinero, él debe convencerse, escribía Marx, de que o bien yo no comprendo nada de la cuestión, y en ese caso conmigo falla toda la historia de las teorías del dinero, o bien él es un asno que, teniendo en reserva un par de frases abstractas como la unidad abstracta o algo parecido, se pone a juzgar de cosas empíricas que hay que estudiar largamente para tener derecho a hablar de ellas. Con no menos claridad se pronunció más de una vez Engels sobre la misma cuestión, criticando a Kautsky, por ejemplo, en una de sus cartas a Bebel, escritas después de haber muerto Marx. Engels señalaba como defecto principal de Kautsky su inclinación a las conclusiones precipitadas y describía el odioso método de enseñanza de historia en las universidades, especialmente las austríacas, en las cuales los estudiantes se acostumbran a escribir los trabajos históricos con un material a todas luces insuficiente. Kautsky repetía esto mismo con singular desenvoltura. Kautsky no tiene ni la más remota idea de lo que es el verdadero trabajo científico. Yo mismo, solo al lado de Marx, aprendí de qué modo es preciso trabajar, escribe Engels en esta carta. Marx ponía una voluntad de hierro que decuplicaba sus energías, ni el mal estado de su salud, quebrantada por un trabajo agobiador y sobrehumano, ni su difícil situación económica pudieron socavar su voluntad y obligarlo a suspender el trabajo. Tenía que recortar literalmente las horas y los minutos
para el verdadero trabajo, como Marx llamaba a el capital. En la correspondencia de Marx y en las memorias de sus contemporáneos puede verse con cuántas dificultades hubo de tropezar el trabajo de Marx sobre el capital. En 1867, después de la terminación del primer tomo del Capital, respondiendo a Meyer a su pregunta de por qué no le había contestado su carta, Marx escribe: pues bien, no le respondió a usted porque durante todo este tiempo he estado al borde de la tumba. He tenido pues que aprovechar cada momento en que estaba en condiciones de trabajar para terminar mi obra, a la cual he sacrificado mi salud, la felicidad de la vida y la familia. Espero que esta explicación sea suficiente. Yo me río de esta gente llamadas prácticas y de su sabiduría. Si se quiere no ser más que animal, se puede, naturalmente, volver la espalda a los suplicios de la humanidad y preocuparse nada más que del propio pellejo. Pero yo me consideraría impráctico, ciertamente, si reventara antes de terminar mi libro, aunque sea solo en manuscrito. Toda la actividad de Marx estaba impregnada de un amor inmenso a la humanidad oprimida, no deteniéndose ante ningún sacrificio personal en la lucha por su emancipación. A nosotros, hoy, en la Unión Soviética, nos es muy difícil imaginarnos las duras condiciones en que vivía Marx al escribir El Capital. En 1858, Marx decía en una carta que su trabajo sobre economía avanzaba muy despacio, porque las materias que durante muchos años han constituido el objeto principal de investigación descubren nuevos y nuevos aspectos y provocan nuevas reflexiones cuando uno se propone llegar por fin a las conclusiones. Además, escribe más adelante Marx, yo no soy dueño, sino más bien esclavo de mi tiempo. A mi disposición tengo únicamente la noche, e incluso este trabajo nocturno es con frecuencia dificultado por los repetidos cólicos hepáticos. La historia del trabajo de Marx sobre el capital es la historia del trabajo heroico y revolucionario de un hombre que lleva a cabo toda obra comenzada y superada todos los obstáculos. Durante largos años Marx trabajaba noches enteras. En la correspondencia de Marx leemos: trabajo febrilmente noches enteras en la sistematización de mis investigaciones económicas. Carta del 8 de diciembre de 1857. Ahora trabajo muchísimo, la mayor parte de las veces hasta las 4 de la mañana. Carta del 18 de diciembre de 1857. He abusado extraordinariamente del trabajo nocturno, escribe Marx a Engels el 14 de enero de 1858, habiendo enfermado seriamente a causa del excesivo trabajo. Pero, en cambio, he conseguido los mejores resultados. Por ejemplo, toda la teoría de la renta, tal como era concebida hasta aquí, la he lanzado por la borda. Para el método de elaboración del material me ha servido grandemente el haber hojeado de nuevo, por pura casualidad, la lógica de Hegel. Como puede verse, Marx, a pesar de su enfermedad e increíble cansancio por el trabajo nocturno, repasa, sin embargo, una vez más la lógica de Hegel. Relee con un criterio nuevo sus libros viejos desde hace mucho tiempo leídos y resumidos, extrayendo de ellos nuevo provecho para su obra. En cada trabajo que Marx preparaba para su publicación se esforzaba porque fuera perfecto, tanto desde el punto de vista de su contenido, de la exactitud intachable de los hechos citados y de la rigurosa argumentación de todas las conclusiones, como desde el punto de vista de la forma, del estilo, en lo cual siempre trabajaba mucho, corrigiendo su manuscrito muchas veces, hasta conseguir la claridad, la sencillez y la accesibilidad en la exposición.